Hola fanáticos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy se viene un nuevo vídeo sobre nueva actualización del FC Mobile y también de los posibles nuevos tradeos. Así que sigan viendo el vídeo y justamente hoy entra al juego ya, chicos. Así podéis reclamar 5 jugadores gratis. Ahí en Copa de América podemos reclamar 2 jugadores gratis. Total nos dieron 3 tickets. Y ahí en semifinal hemos podido reclamar 2 jugadores como Suárez y los Celso, ¿vale? Suárez y Celso son los que yo he elegido que tenga probabilidad de que pasarán al final. Y como habéis visto, también de las rondas anteriores se han llegado a subir sus GRR generados, ¿vale? Como Alejandro Garnacho. Tenía 93 de GRR, ahora es 94. Le han llegado a subir un punto de GRR. ¿Y qué hacemos con todos esos jugadores intransferibles, chicos? Podéis ir a elección diaria, ahí podéis hacer intercambio, ¿vale? Y con esas fichas, cuando acumuláis 1200 puntos o 6000 puntos, podéis ir reclamando un jugador transferible en el apartado de próloga. Y aquí vamos al Euro 2024. En ese apartado del GRR de los jugadores live, ¿vale? También actualizaron los 4 jugadores que podrían ser mejoradas en los siguientes partidos, completando varias condiciones. En el caso de delantero, deberían marcar un gol o si no, un asistente para que le subiera un GRR. Y por cuanto le guarda defensa, tiene que mantener la portería a 0 para poder que le subiera un GRR. La segunda condición sería que si en caso de los siguientes 2 partidos, si ese equipo que habéis elegido marcasen más de 3 goles, entonces le van a dar otro GRR de subida. Así que todos esos jugadores, su mayor GRR alcanzable sería 97. Y a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa que le subiera un GRR, así que con 96 de GRR podemos ir a canje de los puntos en el apartado de próloga, así podemos intercambiar los 400 o 500 puntos para poder ir acumulando y sacar los jugadores de los top 500 o top 50. Y ahí están los 3 jugadores que podemos reclamar gratis. Así que no perdéis esta oportunidad, entra en juego ya y recoge tus jugadores. Yo he elegido esos 3 jugadores según bajo de mi punto de vista, es totalmente personal, ¿vale, chicos? He elegido España porque tiene un delantero bastante potente, así no lo veo difícil que marcase 3 goles en los siguientes partidos. Y luego Francia, realmente con todos los partidos que hicieron, mayoría 2 partidos lo pasaron con un autored del rival, ¿vale? 2 autogoles. Y un partido más en la tanda de penalti pudieron pasar y llegar hasta semifinal. Así que Francia, para mí y según mi punto de vista, tiene un gran problema en la parte delantera, en la parte ofensiva. Entonces la veo bastante difícil jugando contra España. Eso la descartamos. Y luego Países Bajos y Inglaterra, yo veo un partido cual la veo muy adormentado, ¿vale? Me refiero, ambos intentarán de mantener jugar con calma para poder llegar hasta final. Así que mantener la portería a 0 yo le veo también factible porque ambos, supongo, ¿vale? Que ambos jugarán lentamente estilo de juego para no cometer ningún errores para poder ir pasando al próloga o en la tanda de penalti. Así que lo veo bien mejor, saldrá un resultado de 0-0. Así pueden ir subiendo GRR esos 2 jugadores. Y ojo, siendo la eliminatoria, se pueden pasar solamente 2 jugadores que van a llegar a subir 96 de GRR. Salvo en Inglaterra y Holanda empatasen 0-0, así lo cumplen todos los requisitos. Solamente en ese caso, los 3 cartas pueden subir hasta 96 de GRR.
Y con esos 96 de GRR, como os he dicho antes, podéis ir intercambiando los puntos. Si no queréis reclamar esos jugadores, no pasa nada, visto que cada jugador puede costar entre 300 puntos y 350 puntos. Pero mi consejo es ir cogiendo esos jugadores porque en el apartado de la recompensa de euro, ¿vale? Para siguientes 2 semanas, para ir completando toda la semana, que han sido 6 semanas de evento. Y para reclamar toda la recompensa hace falta solamente 3200 puntos y nos quedan 2 semanas. Con los días que quedan creo que nos llegan de sobra, ¿vale? Y para poder reclamar jugador transferible y esos jugadores intransferibles. Para quien haya completado toda la misión diaria, etc., pueden ir reclamando esos 3 jugadores gratis sin ningún problema. Mientras para quien entraron tarde en el juego, entonces tendrán que ir calculando para ver si vale la pena ir recogiendo esos jugadores, ¿vale? Ya esos jugadores son elección de cada uno. Yo intento dar mejor consejo posible para gente de la comunidad. Y ahí está, el posible tradeo, sí. Como veis, Capdevila. Este jugador tiene 1,82 m, 99 de ritmo, 78 de tiro, 90 de pase, 91 de regate, 95 de defensa y 84 de físico. Tiene también rasgo alto, 3 de pierna mala. Pues si como que juega por la banda izquierda, entonces no le afecta mucho esas 3 piernas malas. Y ahora mismo, en valor de mercado, vale 50 millones. Este jugador puede ser una gran oportunidad para poder ganar monedas, ¿vale? Y ahora vamos a ir al mercado, vamos a buscar LI, vamos a ir buscando a partir de 96 para arriba, ¿vale? Porque cuando llega a esos jugadores free to play, entonces esa posición empieza a bajar sus precios. Así como funciona el mercado. Ejemplo, si una carta nueva, cuando salga encima una carta buena, empieza a tener mucho suministro, entonces el mercado empieza a bajar. No solamente esa carta se va a bajar, sino también las cartas que tengan la misma posición que esa carta. También GRR también afecta, porque he elegido 96 a 99. Son GRR aún sirven para ir jugando dentro del juego y aún no son descarte. Visto que nos regalaron y esta carta que era del evento live también subió a 97 de GRR, entonces se bajó una barbaridad sobre esa posición, la defensa izquierda. Así que vamos a ir al mercado y vamos a ir buscando esas posiciones. Las cartas que yo veo interesante, ¿vale? Buscamos siempre desde el más caro, ¿vale? La posición que yo veo interesante sería este Roberto Carlos. ¿Por qué? Porque va a terminar ya evento, ¿vale? De la Copa de América, entonces volverá a subir sus precios. Y este aquí yo he llegado a comprar por 245 millones, llegó a subir hasta 381 millones, que sería su máximo. Ya este Teo Hernández también la veo muy interesante, ¿vale? Seguimos a seguir viendo este 98 Grimaldo y este Roberto Carlos, ya están rojo. Por ejemplo, este Teo Hernández de 97, su máximo llegó hasta 124, ahora mismo vale 80 millones nada más. Mi consejo es esperar un poco más, ¿vale? Para que baje un poco más el precio y luego invertimos en ellos. Probablemente mañana llegará también un nuevo evento, ¿de acuerdo? Un nuevo evento, lo que filtraron por Sapurit, que se llama Sunshine Ballers Event. Probablemente vendrá miércoles. Y aquí otra carta que está en la recomendación sería este Fernando Hierro. También podría subir sus precios, que su máximo llegó hasta 106 millones. Ahora está de su mitad precio. Una regla básica del tradeo que tenéis que saber, chicos, sería
Cuando terminan su suministro, entonces la carta empieza a subir sus precios. Es esta carta que tenéis que atacar. Esta carta seguramente va a pegar un subidón increíble. Ahora mismo vale 50 millones. Cuando yo llego a subir el vídeo no sé cuánto valdrá, pero que invertáis en ellos. Espero que ganáis muchas monedas con JXL FM. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por el apoyo. Comentarme la pizza en los comentarios para ver cuánta gente han llegado hasta aquí para apoyarme, y ahí está la vuestra recompensa. Y espero que ganáis muchos millones con ese Capdevila. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos a la próxima.